Estudiemos Marcos 2. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas, dice el verso 3. Lo primero que hizo Jesús fue decirle a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. El principal problema nuestro es el pecado antes que nuestras enfermedades y cualquier otra cosa. Este muchacho iba por una opción de poder caminar físicamente. Sin embargo, a Cristo le interesaba primero que aprendiera a caminar espiritualmente. Jesús satisface la primera y más importante necesidad humana: recibir paz por medio de la seguridad del perdón de nuestros horrendos pecados. No hay en verdad regalo y milagro más grande y maravilloso que el sentirse perdonado y libre de pecado cuando sabemos que los hemos cometido. Estaban allí, dice Marcos, sentados algunos de los escribas. Puesto que no lo aceptaban como hijo de Dios ni como Dios para los escribas, Jesús blasfemó. Pero el perdonar pecados al paralítico, el sanarlo y con la capacidad de conocer los pensamientos de sus críticos, enemigos, Jesús les está demostrando acá que era en verdad Dios. Jesús dio suficiente evidencia de quién era. No escondió su divinidad a nadie. Los fariseos decidieron seguir siendo ciegos a pesar de esta clara evidencia obtenida en el hecho de que Jesús leyó sus mentes. Mientras el que era paralítico se fue caminando a su casa, los escribas siguieron espiritualmente paralíticos por Satanás. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía a los endemoniados en los días de Jesús, en verdad dominaba a los judíos incrédulos. De ahí Jesús fue a la orilla del lago y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió, dice verso 13. Los publicanos eran personas que cobraban impuestos para Roma y por tanto eran odiados. Los judíos soñaban con un Mesías que viniese a liberarlos de ese yugo romano. Para ellos, un cobrador de impuestos no podía recibir perdón de Dios y recibir salvación. Así que, como todo publicano, Leví Mateo se habrá sentido descalificado para el cielo y por eso nunca podría imaginarse que Jesús lo llamara a seguirle. A Jesús no le importaba el pensamiento y las reglas discriminatorias del pueblo. A quien jamás un judío podría darle una oportunidad en la obra del Señor, el despreciado Mateo la recibió de Cristo y vino a ser uno de los evangelistas más entregados a la causa. Al sanar a los enfermos y buscar a los pecadores, quienes eran dignos de odio y condenación por los fariseos, el Señor los vio con misericordia y compasión. Por eso dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Después de esto tenemos otra crítica contra Jesús y sus discípulos. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? Notemos su espíritu de crítica y de censura mientras estaban en un programa de ayuno y oración. Acá se notaba que estos ritos eran practicados por puro formalismo y apariencia. Es como si nosotros ayunáramos y a la vez criticáramos a quienes no lo están haciendo. Jesús y sus discípulos estaban en otro ayuno, era el ayuno de Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano, dice el profeta. Y la otra crítica fue sobre una supuesta violación del sábado. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Mientras Jesús y los discípulos iban en busca de los necesitados para salvarlos, los fariseos por su parte estaban vigilando quién guardaba o violaba las reglas y tradiciones judías. Acá no existe una violación al sábado, pero sí a algunas de las reglas que ellos habían estipulado sobre qué hacer y qué no hacer en sábado. Notamos que Jesús guardaba el sábado, pues asistía los sábados a las sinagogas,
pero después del programa sabático, él usaba parte de la tarde a buscar a los necesitados de salud física, mental y espiritual. Los evangelios lo atestiguan. Ese balance, culto y obras de bien por la tarde es lo que concede una genuina vida espiritual en todo hijo de Dios. No esperemos que la iglesia haga un plan de acción, hagamos el nuestro, incluyamos a nuestra familia y salgamos en busca de quienes necesitan esperanza y amor. Estas obras de bien Jesús las hacía todos los días, pero tampoco era malo hacerlas en sábado. Hoy podemos hacer bien cada día, pero ojalá podamos usar el día en que más tiempo tengamos para buscar a los desalentados y apoyarlos y ofrecerles salvación. Cuando Jesús respondió que Él es Señor aún del sábado, dio otra evidencia más de su divinidad. Lo que está afirmando acá a los judíos es que cuando se creó el sábado y el reposo del sábado, Él estaba allí y por Él fue hecho. Pero el espíritu de crítica les impidió darse cuenta de ello y así fue como no pudo la mayoría obtener la salvación aún siendo el pueblo de Dios. Dejemos el espíritu de crítica de lado y tengamos un espíritu de aprender cada día dejándonos instruir por la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.